Ahora sí, hemos vuelto. ¿Cómo está? Bien, bien, hermano, aquí andamos saliendo de un servicio fuerte, como Dios manda, y en casita ya. Bueno, te tengo que contar un montón de cosas, me decías a ver si podíamos hacer un poco de cócteles y tales, pero evidentemente por la hora es complicado. Sin embargo, sí quería, es verdad, contarles un poquito de los procesos creativos cuando uno empieza un nuevo proyecto, cuando uno empieza un nuevo asesoramiento, cuando uno empieza alguna cosa que yo creo que me hace ilusión, como al menos es mi punto de vista, ¿no? Mira, sí, te cuento que acá estamos en la ciudad de Iquique, ¿cierto? En el norte de Chile. Estamos entrando al invierno, acá ya está haciendo un poquito de frío. Estamos sobrellevando esta pandemia y queríamos conversar contigo un montón de temas relevantes, ¿cierto? Que nos pueden servir mucho como ejemplo a seguir, ¿cierto? Hemos estado hablando el día martes con Edir Malpartida. Él está en Barcelona y también nos comentaba harto sobre la actualidad que se está viviendo en España precisamente. Hay un cuento de rebrotes que se está viendo, y acá precisamente no queremos cometer el mismo error, al menos de nuestra parte, ¿cierto? Tenemos que ser bastante rigurosos. Bueno, contarle a la gente que eres nuestro primer invitado del día de hoy, ¿cierto? Santiago Naula, head bartender en el bar Sagartoki, ¿cierto? ¿Está bien? Sí, Sagartoki, tal. Perfecto. Cual. Es un cóctel bar que está en Vitoria, España. Bueno, también Santiago es fundador de la comunidad de bartender ecuatorianos, ¿cierto? A todo esto en Ecuador serían las 7:30 de la tarde, ¿cierto? 7:36. En Chile son las 8:36 y en España son las 2:36 de la madrugada. ¿Vale? Así que es un horario un poquito cambiado, ¿cierto? Que tiene que ver con el invitado del día de hoy. Bueno, Santi también ha participado en World Class. Participaste también, que fue donde nos conocimos en el año 2017, si no me equivoco, en clase maestra. Tengo una anécdota ahí, algo especial que contarte. Me recuerdo que la noche anterior a que comenzara clase maestra, nosotros fuimos a un bar que se llamaba Bitter and Cocktail, ¿cierto? Y ahí recuerdo que estabas tú en la barra. Y uno de mis primeros cócteles que me toqué, que pude probar, ¿cierto? Llegando a Lima, saliendo esa noche, cuando ya teníamos los tickets listos, las pulseras listas de toda la semana, ¿cierto? El primer cóctel te lo pedí a ti y fue un Horse Nick. Me acuerdo perfectamente. Un Horse Nick que me preparaste esa vez. Fue un coctelazo, estaba bastante bien ejecutado, ¿cierto? Así que eso, tenía harta ganas de poder conversar contigo, amigo. Y eso, quería partir primero con un plano un poquito más personal. ¿Cómo fue que llegaste a España, ¿cierto? He visto hartos videos tuyos desde España. Hace un par de años también nos enviaste un saludo a una escuela, a una academia que estábamos formando acá en Iquique. Lo recuerdo perfecto. Y eso, quería preguntarte, ¿cómo llegaste al mundo del bar y cómo llegaste a España precisamente? Bueno, amigo, antes de nada quiero agradecer a las personas que se están conectando ya, que veo que a pesar de la hora están conectándose gente de España también, están conectando gente de Ecuador también, sí. Unos grandes amigos que los aprecio un montón. Y bueno, hermano, sí, a ver, te cuento un poco. Cuando nosotros nos conocimos, toda la historia nace en Ecuador, en el Chosen Bar. En el Chosen Bar yo le conocí a Nicolás Castro, que Nicolás Castro, pues en esa época que nos conocimos, él ya tenía su bar, el Bitter, en Perú. Entonces, nosotros en el 2015 abrimos en Ecuador el primer bar de alta coctelería del país, con mis anteriores jefes, con la familia Vero en Quito. Entonces fue un bar que revolucionó, o sea, fue un bar que definitivamente marcó un antes y un después en la coctelería ecuatoriana. Y luego de eso pues empezó un boom, empezó a hacer más cosas en el mundo de la coctelería, de bebidas, etc. ¿Y qué pasa? Que yo fui a Perú primero porque tenía muchas ganas de ir a clase maestra, que yo pienso que es
es uno de los eventos más importantes de coctelería a nivel latinoamericano. Iniciativa de bartenders, y luego de eso pues el gran apoyo de las marcas que se tienen, nacionales, internacionales y tal. Entonces ese fue mi primer viaje fuera del país a hacer algo como bartender. Luego de eso pues me considero una persona muy, muy curiosa, súper curiosa. Entonces me gusta investigar un montón, hacer cosas que a veces desde el punto de vista lógico tú dices no se lo puede hacer en una barra, pero luego tú le ves del punto de vista gastronómico, que me vas a escuchar mucho decir la palabra, porque yo creo que mi coctelería va de la mano siempre con la gastronomía. Entonces fue cuando yo necesitaba especializarme más. Es cierto que ya en el Chosen Bar empezábamos a dar formaciones, ya dábamos cursos de coctelería en el bar, porque queríamos mostrar de lo que nosotros hacemos para que la competencia sea leal y que el nivel empiece a subir, ¿no? Y fue ahí cuando tomé la decisión de dejarlo todo, pero literalmente dejarlo todo. Renuncié al San Telmo, al Chosen Bar, en donde bajaba casi 6 años ya. Renuncié a todo, vendí mi coche. Con la liquidación que me pagaron, pues avancé a pagarme el curso de coctelería aquí en España en el Basque Culinary Center, que por cierto que lo recomiendo porque es brutal, es una bomba. Y luego de eso es verdad que tuve la suerte de que Pachi Troitiño, que es profesor y docente del Basque Culinary Center, es el director del área de coctelería, me vio trabajar pues y me dijo, oye, que me gusta tu manera de trabajar, tu concepto, tus cosas, tu cabeza, ¿qué vas a hacer después del curso? Y le dije, pues yo volverme a mi país, o sea, hago las prácticas, iba a hacer las prácticas en el Dr. Stravinsky en Barcelona. Buenísimo. Porque claro, todo el mundo quiere ir a Barcelona, todo el mundo quiere ir a Madrid y tal. Entonces yo también era uno de ellos que quería ir a hacer allá. Y bueno, ya estaba arreglado todo para que yo vaya a hacer las prácticas ahí. Y bueno, Pachi en una reunión estuvimos hablando y me dijo, Santi, yo voy a abrir ese año, en el 2017, se abrió la coctelería en las terrazas del restaurante del Hotel Aquelarre. Perfecto. Entonces él me dijo que si podía contar conmigo. Y bueno, imagínate esa noticia, o sea, para mí era como que, en serio, o sea, yo encantado. Y luego se empezaron a dar muchas cosas más, formando parte del equipo de él, me presenté al tema de la World Class y tales, pero para no entrar a otros temas, fue prácticamente ahí cuando yo llegué a España y o sea, es que cuando tú en algún momento ojalá me puedas venir a visitar, hermano, estás cordialmente invitados, y los chicos cualquiera están invitados acá, que me escriban, oye Santi, que estoy por San Sebastián, por el País Vasco, encantados. Es muy similar a nuestro país, o al menos Ecuador, pero la parte norte, entonces hay montañas, es verde y todo eso, entonces yo como que hubo esa magia que me encantó a mí del País Vasco. Y luego de eso, pues evidentemente el País Vasco es, yo creo que una de las cunas de la gastronomía del mundo. Y fue eso. Y luego ya se presentaron otras cosas y me quedé, presentaron proyectos y me quedé. Fue así. En España precisamente es uno de los países donde más bares hay. Per cápita, ¿cierto? Por habitantes hay muchos bares, lo cual abre una oferta impresionante para ir a trabajar, por ejemplo. Hay muy buen nivel también en España, ¿cierto? Hay hartos buenos representantes. Es un sector que nos acomoda bastante a los bartenders, sobre todo latinoamericanos, por el tema también del idioma, ¿cierto? Es muy fácil poder entrar desde España. La pregunta un poquito más actual. ¿En qué estás tú precisamente ahora? ¿Estás, cierto, como head bartender en el bar que acabo de mencionar, que se me va el nombre un poquito complicado, sí, Sagartoki? Sagartoki. Usualmente aquí en el País Vasco el idioma del País Vasco es el euskera. Es un idioma
súper complicado, yo creo que de aprender y de entender, o sea, muy complicado. Y luego tienes nombres como Sagartoki, y luego tienes nombres como, por ejemplo, San Sebastián, en euskera es Donostia. Ah, perfecto. Entonces, bueno, es muy romántico. A mí me encanta el País Vasco en realidad. Bueno, sí, actualmente estoy ahí y, y mucha gente me pregunta, mi Santi, ¿por qué te viniste acá a Victoria? Y bueno, una de las cosas es porque hay un proyecto súper grande y que tiene mucho potencial aquí en Vitoria. Es una ciudad muy bonita, muy tranquila para vivir, eh, pero le queremos dar esa chispa de coctelería. La ciudad está pidiendo ya eh, esa coctelería, ir un poco más allá, ir más allá con conceptos, ir más allá apegados de la gastronomía también. Entonces he tenido la suerte que se han podido contactar conmigo desde diciembre, que me llamaron a presentar un proyecto, a conocer el lugar, y luego de eso les tengo mucho aprecio a la gente de Sagartoki, porque cuando yo estuve enero y febrero en el país, sin embargo, llegó el coronavirus. Entonces, llegó la pandemia, se volcó todo, fuimos los primeros, el primer sector en cerrar, y yo la verdad pues estaba con esa incertidumbre de que ese proyecto, que qué iba a pasar y tales, y los chicos apostaron por mí, me mantenieron la propuesta durante y después de la pandemia, y pues bueno, estamos aquí sacando la cara, haciendo cócteles ricos, haciendo pasar bien a la gente, que lo principal es eso, lo principal Se es echa, eso. se echa de menos. Se echa de menos estar atrás de una barra, ¿cierto? Como lo estábamos regularmente, noche tras noche, ¿cierto? Poniendo contenta a la gente, vendiéndoles experiencias, ¿cierto? Mostrándoles localidades mediante una mezcla líquida. Entonces es bastante extraño lo que estamos pasando, sobre todo ustedes ya vienen de vuelta, ¿cierto? Ya han pasado mucho tiempo, están un poquito más adelantados que nosotros, en el sentido de los contagios y de todo el tema. Ustedes ya están en fase 3, si no me equivoco. Sí, nosotros aquí en teoría estamos ya en la nueva normalidad. ¿Qué pasa? Que seguramente te contó Edir que evidentemente los lugares más cosmopolitas, con más turismo, como Madrid, a ver, que Madrid es la capital y tienes el aeropuerto que viene de toda Europa, pasa por ahí. Entonces es un poco más difícil controlar, es más difícil controlar. Nosotros en el País Vasco, para que te hagas un ejemplo, España funciona sus gobiernos mediante comunidades autónomas. Entonces, cuando fue el estado de alarma, el gobierno se hizo cargo de todo de lo que pasaba en el país, pero normalmente cada comunidad autónoma que tiene tantas provincias y tales, se hace cargo del gobierno, de la salud, de absolutamente todo. Entonces, ahora mismo yo creo que el País Vasco ha cuidado mucho ese tema de los horarios, de ese tema de tales. Entonces sí hay un poco de... Estamos en la nueva normalidad. Se habla de que se pueda volver otra vez al confinamiento, volver otra vez a la fase 3, volver a la fase 2, pero es que cuesta mucho. Yo ponerme a pensar eso, o sea, es el golpe de gracia que le falta, o sea, para que la hostelería caiga súper fuerte. Si solamente así se habla que aproximadamente, no sé, igual el 20% de los bares han cerrado, han cerrado. Eso tiene evidentemente muchos en contra, pero luego de eso también yo creo que es una oportunidad para las personas que se han preparado, que están constantemente en una evolución constante de aprendizaje de lo que nosotros hacemos, porque, por ejemplo, antes de la pandemia se habla que la hostelería sirve cualquiera, pero no es así. Entonces, hoy por hoy, al menos hoy por hoy,
ya los locales, los lugares, los empresarios están buscando personas profesionales. ¿Por qué? Porque el cliente es más exigente. El cliente ya mira bastante bien a dónde se va a meter, en dónde va a pagar. Entonces es un poco es exigencia y la verdad al final del día yo pienso que eso madura más el sector. En España, ¿cómo lo están resolviendo? ¿Se ve harto delivery? A ver, cuando estábamos a mediados del confinamiento, a ver, el factor económico juega un papel bastante importante en la realidad de los países. Si bien es cierto, pues aquí económicamente yo creo que el gobierno ha tenido una manta en donde caigan los trabajadores que se quedaron en el ERTE, que se llama aquí. Entonces tenían un subsidio de un 80% de su sueldo que ganaban, que lo pagaba el Estado, o sea, que no lo pagaba el empresario, que lo pagaba el Estado. Entonces, sin embargo, algunos bares, es una pena de lo que le pasó también a muchos colegas, como Antonio Naranjo, que él recién estaba abriendo su otro bar y todo eso, el Especiarium, y pues empezaron a hacer el delivery y todo eso, pero yo quiero hacer ahí un hincapié, que primero yo creo que el delivery es una opción que yo pienso que se quedará en los bares. Segundo, ha llevado a un punto de estudio más allá, porque ya hablamos de una materia prima que tú embotellas. Estamos hablando también de manipulación de alimentos. Estamos hablando también de qué pulpa tú metes ahí, qué zumo fresco metes, porque ojito que se te va a fermentar. Y luego eso tú lo vas a vender. Y al final del día, que parece que muchas veces no somos conscientes que todo lo que nosotros preparamos, sea fermentación, los famosos hot made, todo lo ingiere el cliente. Responsables con lo que estamos haciendo. Entonces, aquí sí es verdad que se puso un hincapié muchísimo en eso y yo creo que ventajosamente se lo pudieron hacer bien. Hay bares que lo siguen haciendo. Ahora, mi pregunta ¿es rentable? Es que no todos tampoco lo pueden hacer, porque ya necesitas, por ejemplo, no todos lo tienen o lo tenían, un envasador al vacío, por ejemplo. Ya necesitas empezar a trabajar con otro tipo de equipos para mantener tu producto. Pero yo creo que se lo manejó súper bien y aquí teníamos un problema de que si tú querías mandar el delivery, por ejemplo, con estos de Globo, con estos que van en las bicicletas a repartir, no te los llevaban. ¿Por qué? Porque ellos no tienen autorizado siempre y cuando no tenga un registro sanitario. Entonces, es otro tema también, que en su momento empezó a darse un montón, pero ya llegó un momento que el gobierno y el Ministerio de Salud, saludos a Martín ahí, que dijo, a ver, ojito, estamos vendiendo, que no se nos vaya de las manos porque, a ver, que podemos intoxicar también a alguien. Y es que yo siempre digo, o sea, yo soy partidario de que tenemos que aprender mucho de la cocina. El bartender todavía tiene que aprender mucho de la cocina, de sus métodos de elaboración, de su pulcritud, de manipulación de alimentos, de manejar temperaturas, de manejar tiempos, maceraciones, un montón de cosas que es verdad que a veces queremos abarcar todo, fermentaciones. Yo el otro día escuchaba a alguien y decía, es que los bartenders tenemos que saber de termodinámica. Oye, si es que te escucha un físico en realidad que es entendido en el tema, te dices, a ver, entonces que no se nos vaya a la olla, que se lo llama acá, o sea, que
que tenemos que tratar de hacer bien las cosas, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo y siempre tener ese punto gastronómico de defenderlo. Y eso a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo trabajé en el 3 Estrellas Michelin, porque tener al frente tuyo, verte trabajar a un tipo que es una leyenda de la gastronomía como Pedro Subijana, y que él vea qué es lo que estás haciendo y lo que le cuentas a tu cliente, es que tienes que tener fundamentos. No, como se dice, no puedes vender humo porque se escucha bonito, porque se escucha bien, y no. Entonces, hay otra cosa también que nosotros hemos estado trabajando con la comunidad de coctelería ecuatoriana, que tengo la suerte de... A ver, es cierto que ya llamamos fundador, pero yo creo que igual fui el que tomó esa iniciativa en principio, y luego la mayoría de los chicos estamos apoyando, estamos sumando. O sea, no, yo lo que no quisiera es que se me ponga ahí en el ojo, porque en realidad somos todos, o yo intento impulsar eso, o sea, que somos todos de los que estamos trabajando. Y nosotros tuvimos una reunión en donde tocamos precisamente de lo que estamos hablando, porque claro, en Ecuador es otra realidad. Entonces empezamos a hacer un estudio de mercado y de todo eso, qué propuestas estaban vendiendo, y luego te encontrabas con lo que tú decías, ¿no? Con botellas plásticas, metido, por ejemplo, el mojito, metido la hierba adentro, metido con las pieles de adentro. Al final del día recaemos otra vez al criterio gastronómico. Por ejemplo, se veía que embotellaban cócteles con lácteos. Entonces, nosotros en nuestra página, que creamos un Instagram precisamente por eso, tratamos de llegar, no decir que somos mejores o peores, sino que simplemente intentamos que ese punto de vista tenga criterio, decir, ¿qué vamos a embotellar? ¿A qué graduación alcohólica estás metiendo para que eso se fermente? Entonces, yo creo que eso, al final del día, es calidad. Al final del día se lo va a beber alguien, y hay que tratar de que lo pase bien y que no se pegue un susto de que tenga que ir después por intoxicación. Sí, bueno, también aparte del tema de salubridad, ¿cierto? De la correcta manipulación, de cuidar las temperaturas y un montón de temas, hay un tema legal también. Acá en Chile principalmente se está haciendo un poquito la vista gorda, porque tú hablabas también el tema de la rentabilidad, ¿cierto? Actualmente es súper rentable, pero es porque tampoco estamos pagando IVA, no estamos pagando impuestos, hay un montón de factores. Es como que si estuviéramos, como si volvimos en verdad como a la época de la prohibición sin quererlo, ¿cachai? Porque básicamente igual estamos contrabandeando alcohol, finalmente. ¿Cachai? Entonces también hay un tema ahí de legalidad que también es importante. Y cuando esto acabe, se van a poner a fiscalizar un montón. Pero yo creo que el sistema de libre, así como está, tiene al menos como para un par de años más. Conversábamos con algunos colegas también, bartender, el tema de que estos famosos cócteles to go, ¿cierto? Ya era una idea que se venía rondando hace mucho tiempo. Pero como la gente podía ir a un bar, no era tan, ¿cómo se llama? Fácil, por así decirlo, claro. Entonces ahora creo que la situación llevó a que se reactivaran este sistema de cócteles a la casa, ¿cachai? Y se está perfeccionando. Como te comento, hay hartos emprendimientos súper buenos que tienen alguna proyección, ¿cierto? Pero yo creo que no van a poder durar tanto. Ahora, es súper importante poder generar economía, pero hay que generar la vida, ¿cierto? Estamos trabajando con alimentos y podemos enfermar. Entonces, que lo que tú estás diciendo tiene bastante importancia, porque siempre en cualquier cambio va a haber un antes y un después, siempre. Claro.
Entonces, evidentemente, cuando se empieza desde lo que todo el mundo está experimentando, haciendo cosas, saldrán normativas, saldrán estas charlas que ojalá se pueda llegar, saldrán formaciones, saldrán más cosas que va a marcar un después del to go, y seguramente eso va a pasar. Hay algo súper interesante que nos decía Nico Vergara, que nos mandó un mensaje, que es lo que yo pensaba del FATWash y de los clarificados. Perfecto, sí. Volvemos otra vez a la palabra que me vas a escuchar también bastante, es rentabilidad. Rentabilidad, perfecto. Rentabilidad y gastronomía, claro, evidentemente, si es que están bien hechos y tales, o sea, es fundamental hacer eso, porque no podemos vender humo, equipo. Yo considero, a ver, yo soy un tipo que no muevo tanto redes sociales, entonces, o sea, soy un tipo que ahí más o menos me defiendo, pero bueno, pero sí es cierto de lo que tú decías, que se está manejando una imagen de marca que me parece espectacular, que me parece súper bien que se trabaje el bartender emprendedor, el bartender con mente empresaria, eso es fundamental, pero para puntuar un poco más en la imagen de marca, tiene que estar pegado siempre a la rentabilidad. ¿Qué pasa? Que a veces, no pasa siempre, pero a veces te encuentras con páginas que, madre mía, o sea, que tú ves las páginas y son, pero, o sea, lo mejor de lo mejor, o sea, un montón de cosas de Photoshop a top y todo eso, que me parece bien, que se vendan súper bien. Pero yo creo que tenemos que tener un poco de cuidado con lo que se vende. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en donde lo que estás proponiendo. Entonces, cuando llegue ese momento de la verdad, a ver, ¿en serio tú estás haciendo estas cosas? ¿En serio lo estamos haciendo con ese criterio gastronómico? ¿En serio? A lo que quiero ir, para no alargarme, es que seamos conscientes de lo que vendemos, porque en algún momento nos van a ver trabajar. Y ahí es cuando se desploman muchas imágenes, así que hay que tener mucho cuidado. Sí. Hay que ser sinceros con el cliente, hay que ser sinceros con nosotros mismos, porque si bien es cierto que las redes sociales tienen un incalculable valor hoy por hoy, pero yo creo que tenemos que ser muy, muy justos con nosotros mismos. Respondiéndole a Nico, ¿qué pienso yo de los FATWash y clarificados? Me parecen técnicas increíbles. Me parecen técnicas que te da bastante juego, bien ejecutadas. Y ahora va la pregunta: ¿dónde lo vamos a meter? ¿En qué bares se pueden trabajar y en qué bares no se puede trabajar? ¿A cuánto lo vas a cobrar? Porque una clarificación depende de qué técnica utilices. Si utilizas geles, si utilizas por filtrado, si utilizas por decantación, depende de lo que utilices, vas a necesitar tiempo. Y el tiempo es dinero. Hay veces que nosotros, yo que he tenido la suerte de pues bueno, hacer algunas asesorías y todo eso, sacar los costos de los cócteles que hablamos, ¿no? De los FATWash y clarificaciones, y son altos, son súper altos. ¿A cuánto lo vas a vender? Entonces, cuando alguien te contrata para que tú le des una chispa de coctelería, tienes que primero ser lo suficientemente inteligente primero para analizar el entorno. ¿A quién es tu cliente? Detrás de hay muchas cosas. Entonces, yo creo que a mí me sirvió mucho esa tensión de saber que estoy trabajando o relacionado con la cocina de un tipo que es 3 estrellas Michelin. Es que yo tenía que saber a ciencia cierta qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy vendiendo, por qué lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Porque si no, pues lamentablemente pasa que los cocineros, al ver que el bartender no tiene ese punto crítico, lo que hacen ellos es, ellos hacen una carta de cócteles clásicos y lo dejan ahí, y ellos mismos ponen las recetas y las leyes de ellos mismos, y no le dan el juego o la oportunidad al bartender a crear.
una vez que nosotros ya podamos revalorizar nuestra profesión haciendo cosas con criterio gastronómico, créeme que nos van a respetar los cocineros, los panaderos, todo el mundo. Había una alza, ¿cierto?, en lo que es la imagen del bartender ante los mismos chefs, ante los mismos cocineros. Creo yo que ellos mismos se han dado cuenta que el bartender también ha crecido en enormidad y que se debe trabajar a la par. ¿Sí? Para mí es súper fundamental cuando estoy trabajando en X bar estar bien aliado con la cocina, trabajando con sus recursos también, generando, no sé, con las mismas mermas de la cocina, hacer distintas técnicas, preparaciones, ¿cachai? E ir constantemente a la par. Hay mucha información y mucho aprendizaje que obtener. Hay que trabajar en conjunto. Mira, por ejemplo, está conectado Andrés Robles. Andrés Robles es uno de los cocineros más importantes en Ecuador. O sea, es lo bonito que ventajosamente Ecuador está teniendo una nueva generación. No digo que la anterior sea mejor o peor, pero sí es cierto que está teniendo una nueva generación de cocineros románticos, de cocineros que dejan a un lado el tema de protagonismos, sino que es cierto que se ponen la bandera de su país y de su cultura y que la quieren tratar de sacar y de estallar al mundo. Y sabes que yo me siento muy identificado porque si bien es cierto, igual estoy equivocado, pero los ecuatorianos no tenemos esa fama como los de Londres, como los cocteleros de Estados Unidos y tales, pero es cierto que hemos podido hacernos un huequito en una Europa, en un país, en España, en donde dicen, oye, este ecuatoriano, mira, estos locos de Latinoamérica están haciendo cosas súper chulas. Entonces, es muy bonito eso, pero no por ser ecuatoriano, por ser Latinoamérica, sino que en realidad, de lo que tú decías, trabajar de cerca con la cocina es muy importante para el local. Porque yo no me cabe en mi cabeza un local que tenga una temática, por decirte algo, productos endémicos, ¿vale? Y luego su carta de coctelería tiene Negroni, caipirinha, mojito. Tiene que tener concordancia, tiene que tener algo. Un concepto claro, pero es que nosotros tenemos que estar preparados para hacer esos conceptos. Entonces, una de las cosas que a mí me encanta que decía Seba García, no sé, alguna vez que lo escuché, él decía, a veces los latinoamericanos estamos queriendo perfeccionar el Negroni, perfeccionar el Manhattan, perfeccionar cócteles que no son nuestros, y nos despreocupamos de la materia prima que ya quisieran tener en Londres, que ya quisiéramos tener aquí en España. O sea, yo, por ejemplo, en mi país hay la naranjilla que en fiestas de Quito se hace el canelazo, que nosotros como comunidad de coctelería ecuatoriana estamos proponiendo que el canelazo sea el cóctel internacional del Ecuador. Es replicable. Y te voy a decir algo, o sea, es tan popular que en nuestro país tenemos una canción al canelazo. Entonces son esas cosas que tú dices, ¿por qué no valoramos lo nuestro primero? ¿Y por qué no mostramos lo que nosotros hacemos o de donde nosotros venimos al mundo? Mira, ahí está el nando arcaya, el tomate de árbol, por ejemplo, que aquí eso es una fruta exótica. Mira, acá hay, como reafirmando un poquito esa teoría, generalmente el bartender acá en esta zona, en Latinoamérica, ¿cierto? mira muy de reojo la coctelería europea, pero precisamente nosotros tenemos mucho más insumos que ellos, tenemos mucho más elementos donde poder trabajar y se está trabajando súper bien, creo yo. Mira, hay una pregunta acá
que dice que me pareció súper entretenida. Dice, ¿quién reinterpretaría mejor? ¿Un cocinero un cóctel o un barman un platillo? ¿Qué crees tú? Yo creo que ni el uno, ni el otro, hermano. Porque te voy a decir algo. Es cierto que los cocineros, pues, un buen cocinero manejará texturas, manejará técnicas y todo eso. Y un coctelero igual lo podría aprender, pero es que mira, esto, hermano. Ellos tienen muy registrado sus sabores. Sí. ¿Ya? Entonces, si yo te voy a decir algo, te voy a decir algo fácil. Vamos a hacer un stick tartar. A mí me encanta la cocina, de hecho, yo cuando estudié administración de bares y restaurantes, yo aprendí cocina mediterránea, cocina así. Pero mira, no es lo mismo que tú tengas en tu registro 100 Negronis y tengas 100 stick tartar. ¿Quién va a sacar mejor? Yo pregunto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que al final del día es zapatero a tu zapato. Es cierto que hay cocineros que están haciendo cosas súper chéveres porque conocen técnicas y conocen muchas cosas, pero es cierto que nosotros, al tener ese registro de nuestras vidas, porque nos vamos a esto, vamos a saber si estamos utilizando un vermut un poco más dulce, pues cuánto lo vamos a meter. La Esti es una crack, Ella en algún momento tenemos que hacerle una entrevista. Ella es una genia en el mundo de la gastronomía y que ella ha hecho de la coctelería su pasión, pero es, por ejemplo, ella maneja las técnicas, pero al pie y al derecho, incluso la rotabab y todo eso, la al revés y al derecho, y luego de eso está metiéndose en el mundo de la coctelería, que yo creo que eso es impresionante, eso es algo que se valora un montón. Entonces, volviendo un poquito al tema, entonces, los sabores que nosotros tenemos registrados, lo siento mucho, cocineros, pero es que no lo van a poder. Y nosotros igual, hacer una simple emulsión. Es que no vamos a poder sacar una textura como ellos que vienen haciendo y que han probado emulsiones de yo qué sé, de algo lo han probado en un restaurante, en otro. Pues ellos se quedan con lo que tienen que quedarse y nosotros pues quedamos con lo que tenemos que quedarnos. Yo creo que no, yo sí creo que en ese sentido, incluso ahí Andrés Robles nos dice exacto, el sabor de la memoria de cada uno le da ventaja a su profesión, tal cual. Sí, tal cual. Es eso. Oye, Santi, respondimos la pregunta, ¿no? Sí. Oye, amigo, bueno, en honor al tiempo, ¿cierto? Esta conversación está siendo bastante entretenida, súper lúdica, pero estamos llegando casi al final, ¿cierto? Nos quedan 3 minutos para poder transmitir. Yo quiero partir por darte las gracias, ¿cierto? Por tomarte el tiempo después de tu arduo día de trabajo, darte este tiempo para estar con nosotros y conversar un poquito sobre la industria. Yo lo valoro mucho, ¿cierto? Y quería agradecerte por tu tiempo, por darte este espacio, ¿cierto? De poder contarnos y conversar un poquito sobre ti, sobre lo que estás viviendo, ¿cierto? Lo que estás viendo en tu entorno. Y eso, te quiero mandar un fuerte abrazo. Espero volver a vernos pronto en algún bar por ahí, riendo como siempre, compartiendo con la coctelería, ¿cierto? Pues información. Y eso. Yo solamente quiero agradecer primero por tomarme en cuenta. Segundo, quiero agradecer a toda esta gente maravillosa que se ha conectado, que está escribiéndonos y todo eso. Y nada. Siempre dispuesto a sumar y siempre dispuesto para lo que necesites, ya sabes, aquí andamos, hermano. Lejos, pero aquí andamos. Gracias, amigo. Eso se agradece bastante, amigo. Espero poder verte pronto, ¿cierto? Y conversar
de la coctelería y de la industria en general que tanto nos apasiona. Así que eso, amigo, te mando un fuerte abrazo. Me alegra haberte visto bien, que estés bien, ¿cierto? Que estés con trabajo, que estés dedicando tu tiempo a algo provechoso, ¿cierto? Y eso, te mando un cordial saludo a todos, todas mis familias por ahí cerca, y eso, pásenlo bien. Se viene un día tremendo mañana, así que eso, amigo, te mando un fuerte abrazo y cariños a todos los que nos sintonizaron hoy día. Eso, nos vemos en un momento más, chicos. Vamos a corte comercial y volvemos con la transmisión. Chao, chicos, chao, hasta luego. Chao, muchas gracias.